Hola YouTube, bienvenidos a un video de la primera hora de Slice to Meet You. Estamos jugando el demo. Vamos a ver si el demo dura una hora o menos. El juego ya salió, por si lo quieren jugar después. El juego se trata de cortar cosas. Empezamos con tomates, nivel 1. Y entonces para cortar uno deja estripado el botón. Entonces ganamos $1, creo. Sí, tenemos $1. Necesitamos 5 para mejorar el tomate. Además tenemos ciertas tareas. 10 tomates, 2 minutos me dan $10. Y si hacemos $100 nos dan una moneda de cambio. Esa moneda, bueno, aquí se pueden cambiar los cuchillos. Se pueden mejorar los cuchillos. Y después creo que aquí es donde se puede hacer los skins, que lo que dan son ingresos extra. Nuevamente, el juego no lo he jugado, estamos jugando la primera hora todos juntos. Pero sí he visto videos. Ya llevo 5, no, uno más. Ok, entonces mejoramos los tomates y ahora me da 1.5. Para el primer cuchillo me pareció que eran $20. Sí. Vamos a llegar a 10 tomates. Ocupo 5.8 para mejorar los tomates. Mejoramos los tomates de una vez. La música está buena. Ya tengo una moneda. Tengo una moneda. Ah, bueno, sí, ya cortamos 10. Entonces nos metemos aquí. Y si cambiamos ciertas cosas, vamos a cambiar la música. Me parece. No sé si eso la cambió o no. En upgrades. Ah, bueno, también está los upgrades en general. Podemos hacer este para que nos dé más plata. Ahora ocupamos el auto slicer, que es como un nivel alto aquí. Una vez que eso pasa, entonces los tomates se cortan automáticamente. Y yo paso a lo que sigue, que es un pepino, si no me equivoco. Pepino o una... ¿Cómo se llama estas moradas? Un eggplant. Una berenjena. También lo puedo hacer con el spacebar. Tal vez sea más fácil. Damos los ojos chupados y él va ahí. Es otro de estos juegos incrementales. La idea es llegar a los autosliders para que la plata entre sola. Empezamos lento como todos los incrementales. Dijimos 20, ¿verdad? Sí. No tengo más monedas todavía, pero ya podemos hacer el upgrade. Hagamos el tomate primero. Y en upgrades vamos a hacer la velocidad claramente para cortar más rápido. Y nada más dejo chipado el spacebar. Incluso puedo meterme upgrades y demás. Y con el spacebar chipado va cortando, entonces perfecto. Ya ganamos $100, tenemos otra monedita, vamos a usarla. Entonces en tomate ya tenemos este. Vamos a pasar a este, pero son 4, entonces no. Vamos a cambiar la tabla, el plato, la línea. Vamos a cambiar la tabla. Mientras tanto seguimos cortando. Creo que llegar a nivel, ¿qué calculan ustedes? 15, 18. $6 por tomate ya. Abajo tenemos la resistencia o el estamina en inglés. Por ahora la resistencia no importa. Después hay que hacerle upgrades aquí. Regeneración y el nivel completo. Ya podemos comprar el otro cuchillo. Vamos a comprar este cuchillo.
Seguir comprando tomates. Solo 0.6 suben. Yo me pregunto, vamos a ver. No sé cuánto sube esto y no dice, creo. Ah, aquí abajo. 0.1 es un 10%. A lo mejor el bono de ingresos. Pero necesitamos desbloquear el auto slicer. Una vez que tengamos el auto slicer podemos ver la berenjena, un pepinillo, no sé qué es. Un pepino, no sé qué es. Vamos a seguir cortando. Ya me gané 40 porque gasté 100. Entonces podemos comprar el pepino, si era un pepino, no era una berenjena. Y eso no les debo decir qué es, para que se imaginen lo que sea. Pero ahora que el pepino está muy lento por ahora. Entonces vamos a hacer el autobloqueo primero. El pepino después gana más que el tomate, pero ahorita lo tenemos muy elevado. Necesito el autoslicer y ya después dejamos que corte solo. Tenemos moneda. Ahorita vamos a pasar a pepino. Entonces en pepino ya tenemos la tabla que cumple los dos. Nada más pues eso. Tenemos 3, eso sí. Creo que sería mejor de la tabla, pero no estoy seguro. Vamos a comprar esta mesa. Ok. Ok, ya tenemos el auto slicer. Entonces ven aquí el azul. Se va llenando. Entonces él corta solo. Cuando llega al final, tenemos $10. Entonces ya nos vamos a pasar al pepino más bien. El auto slicer es mucho más lento. No sé si hay una forma de mejorarlo, la verdad. Vamos a cambiar de cuchillo. Pasémonos a este. Oh, no, ese no. Quiero este. De hecho ya vamos a llegar. Ya llegamos. No sé si quiero comprar este. No, yo quiero estos. Ocupamos 110 para el siguiente. Ir mejorando el pepino. No sé si en alguno de estos el auto slicer es más rápido o algo. En upgrades no. Entonces vamos armando los platitos. Ya tenemos tomate y pepino. Como pueden ver, el pepino es más lento de cortar. Entonces si podemos comprar este mejor. Y cada uno de estos son 4 horas en vez de 0.7. Entonces claramente como podrán ver, vale la pena. Juega 4 minutos, corta 15 pepinos y compra un cuchillo. Dime $100 para comprar. 100 dijimos, ¿verdad? Compramos un cuchillo y eso me da $100. Ahora 15 productos. That's fine. Ahora el pepino antes de cortarlo. Tenemos monedas. Queremos cambiar el plato. Para que nos dé más bono para el pepino. Vamos a ver el pepino. ¿Qué cuesta? 150. De todas maneras tenemos solo una. Ahorita 300 rebanadas. No sé cuántas rebanadas tiene un pepino.
Aumentar la velocidad. Ah, el autocorte está aquí, ¿lo es? No me lo había fijado. Voy a comprar eso de una vez, ya que estamos aquí. Creo que lo más importante es la velocidad ahorita. Es level 15, entonces cuando empiece a cortar solo. Damos más velocidad. Pero quiero llegar al nivel 15 para desbloquear este más y empezar a pensar en estos más. ¿Qué eran estos más? Ah, espárragos. No, todavía no. Ese es rápido de conseguir. A este. Venga, hacemos este una vez ya que estamos aquí. Solo un 3% subió. Voy a comprar el siguiente cuchillo. 530 se ocupa para el siguiente. Paso, gordita. ¿Cómo vamos a hacer esto más rápido? ¿Puedo cortarlo yo así más rápido? No. No se puede. No voy a chupar nada más. Dos niveles más ocupamos. Subir el nivel de ese para ganar más. Dos niveles más. Empezamos a pensar en los espárragos. Voy a cambiar la música. Algo que se mueva más rápido. Esta no es. Sí. Ya no puedo los espárragos. Puedo cambiarlo por este. Ay, ¿se ocupa cuánto, weón? Para llegar al autocottage. La musiquilla. Esto más velocidad. Si tienen algo como para hacerlos más rápido, me avisan. Güey, puta, ¿cuántos niveles son, ma? ¿Será que sacamos los espárragos? Debe generar más plata. Nope. Y son más lentos. Compro un cuchillo. 530 es cupo. ¿Qué será? Un nivel 20 tal vez.
Probablemente los espárragos sea mejor idea porque van a aumentar más rápido. Vamos a ver. El corte es más lento, sí, yo sé. Pero con solo un pling ya genera más plata. Aunque probablemente más lento. Aquí es donde nuevamente ocupamos un indicador que diga. Vamos a ver en el espárrago que puedo mejorar. Plato. La música. Putas musiquillas, man. Espero que en serio sean copyright free. Ah, comprar un cuchillo. Compramos un cuchillo. No sé qué será mejor. Que le metemos la plata. Un poco lento, ma, el avance. Ya casi estamos para llegar al pepino. Dale uno aquí. Vamos a ver el pepino. No, hombre, madre, ¿qué será? ¿El nivel 25? Minutos, 25 productos y 500 rebanadas. La tenemos 2. 6 minutos, gana un K, corta 20 rebanadas. El 1K es fácil. Tomates, tengo que cortar. ¿Los tengo que cortar yo? Sí, los tengo que cortar yo. Lo vamos a aprovechar. Cortar 15 tomates. Para que me den la moneda. ¿Cuántas tengo? 3. A ver qué puedo mejorar en el espárrago. Vamos a mejorarlo mientras con la plata que gano. No es mucho. 0.9 cada vez que le gasto un vergo. O sea, básicamente tengo que cortar 112 tomates para que valga la pena el incremento. La tengo que cortar 200. Y aquí también como 200. No, como 20, perdón. Aquí todavía vale la pena, aquí ya no. Que ya corté tomates. Vamos con los espárragos. Ya llegamos a 500 rebanadas. Llegamos a 500 rebanadas, revisamos los regalitos. Espárragos. Lo que puedo hacer es este. Y este iba a ser. Yo creo que ya una vez que llega el autoslicer no vale la pena por la... O sea, son 200, bro. Aquí son 150, aquí son
200, sí. Uno más. 500 rebanadas, 30 productos, 10 minutos. Ok. Resistencia está bien, no me hace falta. Una más. Y creo que esto está en el salto slicer ya. Perfecto. Necesito 3.6k. Bueno, volvemos a lo mismo. O sea, 50 con 20. Yo creo que mejorar bastante. Yo creo que ahora ya es hora de mejorar el autoslicer. Ya tenemos dos dándole. Pero sigue siendo 46, casi no aumenta. Pero el costo aumentando. Ok, llegamos a nivel 10 y creo que lo que podemos hacer es liberar este mae. Siguiente cuchillo, ¿cuánto cuesta? El viaje. 4.8 cago. La velocidad corte. Oiga, que cueste 2 rojos, porque con 2 rojos que serían 40 cortes para que valga la pena. Ok, ahora sí. Estos 6 espárragos. Compra un cuchillo, son 4800 para el cuchillo, weón. Ya casi, un espárrago más. Y le ponemos entonces carnita a esos platos. Holy crap, qué lento. ¿Qué es esto? No vale la pena. Ahorita me pasa. Un cuchillo más fuerte. Corta 15 bistecs. Holy. Digo. Cortemos 15 bistecs. Más sí, parece una papa. Yo sabía que era carne porque como ya vi videos, más. No, hombre, es que va a cortar 15 bistecs yo aquí, weón. Nope. No vale la pena. Ya llega el máximo de velocidad de corte en el demo. Fuck, eso significa que... ¿Cuánta plata tengo? ¿Qué pasa si hago esto? La velocidad no, pero es que un 5% de velocidad no me va a ganar, no ganan mucho. Voy a comprar este. $4,800 era el cuchillo. Muy lenta la carne, man. No sé qué hacer. Axel, ¿qué hago, man?
Ya este no vale la pena seguirlo subiendo. Bueno, hay que desbloquearlo, pero... de comprar el juego. Llevo media hora apenas. Vale $3. Vale la pena comprarlo. Voy a hacer algo con los Sparrows, algo más. Ya. No tienen de esta. Pasemos a la carne a ver qué podemos hacer. Vamos con este espárrago. Holy clap. Eso me dio velocidad. Solo tengo una moneda, así que no me sirve nada. Siguiente cuchillo vale 7600. Más que no dice qué es lo que mejora, güey. Tienen que ser más rápido los espárragos en ganar plata. Necesito velocidad. Bueno, ya regresamos, YouTube. Voy a comprar el juego a ver si puedo mejorar la velocidad más. Ya estoy pegando con el límite del demo en 30 minutos. Ya regresamos. YouTube, volvimos. Compré el juego. El estado del juego no se pasa del demo al otro juego, o no sé cómo hacerlo, entonces tuve que volver a jugar todo el juego. Media hora más o menos. Estamos en el punto de la carne otra vez, entonces seguimos otra media hora. Vamos a ver cuántas monedas tengo. Esta es velocidad. No, necesito velocidad. Esta se ocupa 4. Porque esto es demasiado lento. Ah, nos está pidiendo cortar 15 pepinos. Cortemos la carne y cortamos pepinos. Peor es nada, don Axel, peor es nada. Y ahora ya puedo comprarle nivel 10. Creo que el autocorte también vale la pena. El siguiente cuchillo vale 4800. El pepino está en más de 200 por cada suma, entonces no vale la pena meterle nivel. ¿Cuántos pepinos quedan? Pago recibido. ¿Quién sabe qué me entró? ¿Qué será más rápido? ¿Los espárragos o el bistec? Queda un pepino más. No, ya. Ninguno de los dos es la respuesta.
Pues si uno le mete el tiempo al bistec, vale la pena, creo. Tenemos 50. No está en 100, está en 60. 61. Igual necesito llegar aquí arriba. Este es casi 10-1. Pero es muy lento cortar esto, es el problema. Compra producto, juega 10 minutos, 500 rebanadas. Vamos jugando, nada más. Yo creo que lo mejor es seguir así. Y una vez que liberemos el autoslicer de los espárragos, entonces le empezamos a meter tiempo al bistec. Voy a meterle eso, no hay algo de fuerza. Porque resistencia es esto de aquí abajo. Pero no hay que meterle tiempo a eso. Tal vez el cuchillo. A ver qué tal. Un poquitillo más. $15 espárragos. Ah, bueno, estamos cortando espárragos. Estas están 100. Puchica, las zanahorias son 39,000, cago. ¿Cómo podemos acelerar esto? Cinco niveles más, vamos. ¿Será que le entramos al bistec más bien? Hay que terminar los espárragos. Terminamos los espárragos. Ya terminamos los espárragos. Cortemos uno más. Tengo 2. Ah, es este 4. Ah, pero este sí lo puedo comprar. Compremos este. No creo que valga la pena. No vale la pena. No sé en qué momento vale la pena, de hecho. Bueno, tal vez esto sale muy caro. Lo que hay que hacer es meterle tiempo para que esto... O sea, ya sé lo que voy a hacer. Voy a cortar este bistec y me voy a volver. Hasta que esto sea 3 veces más caro que este. Hay que tomar el tiempo, pero más o menos dura como eso, me parece. Vamos cortando 3 veces más lento. No, hombre, es todavía más. .4 por el siguiente velocidad. Tengo monedas. Intentamos cambiar la música. 3 niveles más de espárrago.
¿Cuánto cuesta el siguiente cuchillo? 7.6k. Pues es lo que hay que comprar. Voy a meterle plata al cuchillo. 52.2k, weón. Vamos a ver. Vamos a lo mismo. Estos juegos cuesta mucho como nivelarlos, ¿verdad? Que sea como un avance más progresivo. Tienen sus ups and downs. Uno más para este. Vamos a llegar al 25, ojalá, en algún momento. Bueno. 16, 6.4. Creo que el autocorte no vale la pena. Metámosle uno. Acá llegamos con los espárragos. 2 monedas más. Serían ingresos. Ingresos. Velocidad, pero son 4. Uno más. Como que la resistencia de los paros ya se me está cayendo. Damos 4 moneditas. ¿Y eso ya? Ah, no. Ok. Seguimos con los espárragos, pero ahora se los ponemos aquí. Y me va a quedar sin resistencia. ¿Cuánto le metí? No sé cuánto le metí. Cuando este sea 4500, nos pasamos. Tomates. Estos son 300 de diferencia. O sea, 300 por 50 son 15.000. No vale la pena meterle plata a eso nada, man. No vale la pena la resistencia ni la regeneración por ahora. Después sí va a hacer falta. Uno más, me parece. Listo. Vamos con los espárragos. Ya lo compré. Tengo que cambiarlo, más es que lo que no entiendo. No parece. Uy, ya tengo 5.
Ok, vamos a comprar los de la carne y nos pasamos, yo creo. Vamos a meterle velocidad. Ingresos. Ingresos, ya lo tengo. Velocidad. Voy a poner este aquí. Pero aquí tengo que cambiarlo, ¿no, mae? Es lo que no entiendo. Esa tabla no sé cómo sacarla. ¿Me explico? No, que eso está a velocidad. Porque abajo sale como una tabla. Pero no sé si es... No sé si vale la pena esta vara. Pero ¿a dónde la selecciono, ma? A ver, si le doy aquí... No es como que yo pueda seleccionarla. Ya están... Bueno, puedo cambiarme la misma. No se suman, eso sí, ves, aquí abajo está. Pero ¿cómo hago para sacar ese mae? Ah, mira, con el para arriba y para abajo cambio la comida. No sé cómo sacar ese mae. Sí, las que están compradas, sí. Pero si yo, por ejemplo, me vuelvo a tomate, ¿tengo que cambiarla? Ah, tengo que cambiarla. Están seleccionadas y puedo cambiarme la del tomate. Ya. Ok, pereza. Y no se cierre, estoy viendo a ver si tengo que cambiar algo más. Tengo dos, no tengo dos. Esta no es de carne. Esta... No he comprado nada. Esta ya está con carne. Ok. No sé si esto vale la pena, man. Nos valdrá la pena mejor devolverse espárragos un rato. Esta hora va mucho más rápido que 3 veces. $1.5K. ¿Me quieren dar? 1.5K por comprar 39. Están locos. Lo pone un poco lento. A ver, tomen el tiempo. ¿Cuánto dura en cortar el espárrago? Como 3-4 segundos, póngale.
Casi 5 veces más dura. Como 15 segundos conté. 5 veces más. 4.5, 5, 6, 7.5. Llegar a 7.5 va a costar. O el cuchillo, pero el cuchillo vale... Bueno, puedo comprar este. A ver si vale la pena. O el siguiente valía 50 cañas, 52 cañas. Y los otros son los moneditas, pero... Cuesta que aparezcan. Dámosle un nivel más y nos pasamos, yo creo. No, dije 7.5, pero... Un nivel más y nos pasamos. No podemos cortar bistec, mucho menos vamos a poder cortar zanahorias. No sé si vale la pena. Ay. Tienen que haberlo pasado todavía. Lo bueno es que los espárragos se cortan solos. Sí, yo creo que en la demo salió un pescado, ¿verdad? Tienes razón, ma. Vamos a comprar el cuchillo, a ver si mejora. Es que ese de velocidad no aumenta mucho, man. ¿Cómo estamos de monedas? No me han dado monedas hace ratos. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a cortar esas 500 rebanadas. ¿Qué cortamos? Pepinillos. Uy, puta, apenas se mueve. Creo que los pepinillos son más rebanadas que los otros, o todos son iguales. No he contado. Traté de contar, pero corta muy rápido. Listo. Necesito monedas para ver si puedo mejorar el bistec. Podríamos comprar lo que siga. Pero más que todo para que me den estos mil... No los 1500. Es para ver si salen más monedas. Vamos a comprar el cuchillo primero. $52,000 dije. Mínimo, man. ¿Qué puedo hacer con dos?
Ingresos nada más. Con 3. Podemos cambiar la música. Oh, ya podemos cambiar la música. Rage Against the Cuisine. ¿Cuánto cuesta el siguiente? 83. No sé si hay alguna forma de... Un montón de cuchillos. Ahora yo creo que espárragos más... bistec es más rápido ya que espárragos, porque ya es ahora 4 veces más costoso. Y además le metimos ingresos, me parece. Vamos a agarrar esa moneda rápido. Tablets. Vamos a plata a usted. Tenemos 30 tomates para pagar esa vara. O pepinillos más bien. No. Hagamos espárragos. ¿Cuánto eran los espárragos? Ah, hacemos los espárragos. ¿Cómo cuesta cortar 30? Tiene que estarnos faltando algo, no puede ser tan lento. Siento que nos está faltando algo. Sí, pero estoy haciendo los 30 productos, mae, para que me den la moneda. Entonces corto 4 veces más rápido que el bistec. Pero rentable, sí, ahorita el bistec es más rentable. Me volví los espárragos nada más por el corta 30 productos. Igual, yo creo que ya voy a comprar la zanahoria para quitar este de aquí a ver si me dan más monedas. Y esto. Pasamos al bistec. Mae, sí es más rápido los tomates. Pero estaba balanceando tomates con ingresos. No, corta la zanahoria. Eso va a durar 3 años. Creo. Vamos a probar una zanahoria, a ver qué pasa. Entonces sí, no corté tomates porque estaba como... No. Va como a la misma velocidad, pero tiene como 30.000 rebanadas más. No. Vamos de vuelta. Habría que calcular cuánto dura la zanahoria. Igual, creo que ahorita lo que toca es llegar hasta 25, desbloquearlo y después empezar a jugar como hicimos con los espárragos. Meterle plata a esta, a ver en qué momento vale la pena. Porque eso ya está en 100 veces. Ah, otra vez tengo 30 productos. Nos volvemos que... a los espárragos, ¿será?
Agotar 30 productos otra vez. ¿Qué queremos comprar? A ver, rock and roll. Pero no esos son ingresos. Lo que quiero es velocidad, man. Todos son ingresos. Todos son ingresos. Sería este, man, aquí. Pero lo que no sé es... Por 1% no vale la pena. Porque creo que no se suman. Compra producto 20k. Para darme gastar 475. Para darme 20k. Están locos. ¿Cuánto cuesta el siguiente cuchillo? ¿No? Si lo pongo así creo que no sale el rojo. 83k. ¿Cómo cuesta avanzar? Ya llevamos 1 hora de video más o menos. Vamos a ver cuánto más jugamos. Es que el otro juego anterior sí tenía como un punto de corte. Listo, volvemos al bistec. No, hombre, traes 30 productos. No sé cómo hacer para cortar más rápido. Porque el cuchillo no me dice nada. Tiene que haber alguna forma de ganar más rápido. No sé qué estoy haciendo mal. Igual, ya estos premios no están... Deberían de avanzar más. 15k ahorita no es nada. Y 20k para comprar un producto de 400,000 pesos menos. Y eso no sube casi nada porque es un 2.4 a 2.5. La velocidad tampoco está subiendo mayor cosa. No sé si vamos a llegar a la cebolla. También esto debería subir más. O sea, o que fuera, se suma. Si este es más 6, más 6, más 7. Pero si estoy cambiando un más 6 para que sea más 7, no vale la pena. Y los ingresos dicen más 6 nada más. Y es que ya vimos que los cuchillos no ganamos mucho. No sé qué me está faltando. Algo me está faltando. Pero no sé qué es. Si saben qué es, me lo dejan abajo en los comentarios. Tal vez jugamos una segunda hora. Porque eso se está abriendo ya muy lento. Vamos a liberar el... Vamos a autocortar el bistec. Y ver qué hacemos, la verdad.
que ya ni esto vale la pena. No sé. Solo que se sumen, pero yo no veo que se sumen. Se sumarán. Vamos a ver si se suman. A ese sí. Este lo podría mejorar hace ratos. Pero quiero saber si abro este, si se suman. Creo que no. Si lo puedo seleccionar por cada fruta, entonces no están sumando. Bueno. Vamos a llegar a autocortar el bistec. Es que lo mismo, por ejemplo, o sea, resistencia tengo un montón y no tengo que meterle nada. Algo está faltando y no sé qué es. ¿Lo puedo hacer más rápido así? No, shippando no sirve nada. Solo que sea que hay que metérselo a los cuchillos. ¿Será, man? Es que no dice nada del juego. Yo me puedo volver. Pero no dice nada así como que sea... Es puro... A comprar este solo por joder la vida. Tiene que haber algo que se pueda hacer para ser más rápido, madre. No sé qué será. No creo que sea este, sí. Nada, eso no me hizo nada. Esto es pausa. Se puede ir a la configuración. Bueno, como les dije, vamos a llegar al autocorte del bistec y yo creo que lo dejamos ahí. Menos que encontremos qué está pasando. ¿Cuánto costaba? 114. Sí, ya saben, si te estoy haciendo algo mal, me lo dejan ver abajo. Y tal vez volvamos al juego en algún momento. Y es que los otros no valen la pena meterles plata. Ocupan 100 tomates para que valga la pena. Se lo metemos al tomate, a ver qué pasa. ¿Hasta dónde llega el tomate? No ganamos nada ahí. Ahí sigue, pero no vale la pena. Este está en 200 ya. No, mentira, 60. Volvemos a meterle un poquito a esto.
A ver. 60 por 100. 6000. No, están más de 200, weón. No. Sí, por 100. Son 6,000. No vale la pena. ¿Qué? ¿El costo del tomate, Axel? Sí, no vale la pena, madre. Le metí. Sepa jugar cuánta plata. Una moneda más. Las ganancias del tomate. 4X, las ganancias del tomate, lo que estamos hablando, ¿verdad? Igual, eso me voy a meterle aquí para que me ponga 2.6. No vale la pena. Quedan 2 niveles. No, esos tienen que ser. O sea, estos juegos normalmente son progresivos, güey, no lineales. Y ya se puso muy lento. Pum, 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 pum. Bueno. 2 niveles, ya casi llegamos. No sé si estoy haciendo algo mal o qué. No recuerdo que en el video que yo estaba viendo fuera tan lento. Igual, el autocorte. Bueno, el autocorte no, perdón. La velocidad de corte va a pasar de 187 a 190. No vale la pena. Un nivel más. Ni siquiera hemos cortado 15 bistecs. Hace ratos está eso ahí. Y las 500 rebanadas también. Vamos por la mitad. Don Fernando. Empezó bastante bien el juego, pero de repente se volvió muy lento. Y no sé si estoy haciendo algo mal o qué. Entonces vamos a llegar al bistec y lo dejamos ahí, porque no vale la pena. Estos atributos tienen que subir más rápido, man. No sé, o algo. Entonces estamos llegándolo aquí a autocorte.
Y lo dejamos ahí. ¿Cuánto falta? Uno más, creo. Ya cortamos los bistecs, por lo menos. Entonces, este tema es sumando o sumado o no. Yo creo que no. 6, 6. No, no sube nada. Ya cuando estemos autocorte los bistecs. Pero eso no me gana nada. Pues la zanahoria es re lenta también. Bueno. Y es lo mismo, Mike. Corte 15 bistecs para que me den 40k. No, este juego tiene una cosa rara ahí. Listo. Bueno, YouTube. Vamos a dejarlo ahí. Un poco más de una hora jugamos. Hora 15 creo. El juego empezó bastante bien. Pero la verdad después se volvió tedioso. Tal vez lo puedo dejar corriendo mientras voy a almorzar o algo. Y generar plata o algo. Pero es que no. Yo no veo que los árboles valgan la pena ni nada. Anyway, es un juego barato. Vale la pena. Empezó bonito, se puso muy lento. Voy a dejarle ahí tal vez el comentario del developer a ver si de eso. Si alguien sabe si estoy haciendo algo mal, dejan abajo en los comentarios. Como siempre, like, subscribe y nos vemos la próxima. Pura vida.